En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Gratitud a Jesús. Nuestra cita de hoy lo encontramos en Salmos capítulo 75, versículo 1. La palabra de Dios dice: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Qué hermoso es contar las maravillas que nuestro Dios hace con nosotras sus hijas. Y como resultado de ello, tenemos un corazón agradecido. Hoy recordaremos juntas a un hombre agradecido de un grupo de 10. Veremos su sanidad y salvación por fe en un encuentro con Jesús. En tiempos antiguos, la enfermedad de la lepra era considerada como castigo del pecado. Era la enfermedad más terrible, puesto que entonces era incurable. El leproso vivía alejado de la sociedad en cuevas y descampados, fuera del mundo de los sanos. La lepra les costó a muchos de ellos todo lo que tenían: esposas, hijos, trabajos y obviamente la salud. Algunos terminaron desamparados, desvalidos, totalmente perdidos. Si has estudiado sobre la lepra alguna vez, puedes imaginar las terribles condiciones en que estaban, ya que esta enfermedad en la Biblia siempre ha sido un tipo del pecado. El pecado es separación y ruptura. La Escritura dice que cuando estábamos en nuestro pecado no podíamos acercarnos a Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amadas, estábamos separadas de Él y había una distancia infinita entre Dios y nosotras. Ahora, no es casualidad que Jesús descienda a esos lugares donde vivían los marginados. Él fue a rescatarlos. Vemos una vez más a Jesús, Dios hecho carne, viniendo a las regiones más marginadas, oscuras y extrañas, y a todos aquellos que según algunos no merecen ni pueden recibir el reino de Dios. Jesús trae el reino de Dios a leprosos y a extranjeros y a esos lugares. Empecemos con el relato. Jesús va de camino a Jerusalén. Lo vemos en Lucas capítulo 17, versículo 11. La palabra de Dios dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. La zona entre Samaria y Galilea es un área fronteriza marginada y hasta odiada por los judíos. Además, lejana del centro del poder religioso y político de Jerusalén. Esa frontera era un lugar donde no se da ni se recibe amor. Es el lugar del abandono, de los menos importantes, de los despreciados. Encontramos a Jesús en ese lugar de personas rechazadas y olvidadas por la sociedad, donde los leprosos establecen su morada. Eran enfermos solitarios y al menos uno de ellos era además samaritano, o sea, 2 veces marginado por ser leproso y por ser samaritano. La frontera era un lugar inhóspito. Parecería que Dios se hubiera olvidado de esa aldea y de las personas necesitadas que ahí vivían. Parecería que Dios prefiere morar en Jerusalén, pero Jesús viene a demostrar lo contrario, y al entrar a la aldea le abordan unos leprosos. En Lucas capítulo 17, versículo 12 dice: Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Estos leprosos mantienen una distancia prudente, ya dictada por la ley. Era costumbre no acercarse a los que pasaban cerca por temor a contagiarlos. Había una ley
que mandaba ser separados de la sociedad, y ellos la estaban obedeciendo. En Levítico capítulo 13, versículo 46 dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando la gente caminaba cerca de ellos, tenían que gritar: inmundo, inmundo. Este grupo de 10, al parecer, tenían en común el dolor. Estaban en una miseria compartida. No era raro que los leprosos se junten entre sí. Eran marginados de la sociedad en general. Ellos clamaron. En Lucas capítulo 17, versículo 13, dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como se fijan, ellos no estaban pidiendo dinero, estaban pidiendo misericordia. Estaban suplicando su sanidad. Se unieron a orar. No les importó sus prejuicios nacionales. Ellos elevaron una oración hacia el Dios de los cielos, hacia su Salvador. Su dolor había roto toda barrera. Su lepra les había hecho olvidar que eran judíos y samaritanos. Se dieron cuenta que eran hombres en necesidad. Miremos la respuesta de Jesús a su oración. En Lucas capítulo 17, versículo 14, dice: cuando él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué mandato! ¿Por qué Jesús les mandaría a realizar el ritual escrito en la ley de esos tiempos? Por obediencia a la ley, ya que Él no vino a quitarla, sino a darle el verdadero valor. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17 lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero mientras ellos iban sanando, Jesús les estaba dando una oportunidad de regresar a conocer la libertad de todo ritual en Él. El samaritano regresó a Jesús, porque no estuvo atado por formas y rituales. Los otros 9 habían sido criados ortodoxos. Sus mentes estaban entrenadas desde la niñez en el ritual y la ceremonia. Todavía estaban atados por su tradición. Además, una condición de la sanidad fue la obediencia. Ellos habían clamado y solo quedaba mostrar su fe por su obediencia. A medida que avanzaban hacia el rito, iban experimentando la bendición de la obediencia. Al ir ellos en obediencia sin cuestionar, fue verdaderamente fe. El hombre viejo iba quedando atrás. Los 10 estaban dispuestos a hacer una ceremonia religiosa, pero solo uno estaba lleno de la verdadera alabanza y acción de gracias. Ellos recibieron la orden de Jesús y sucedió el milagro por creer y obedecer. Dios también honra esa clase de fe, pero del grupo de 10, 9 siguieron su camino. Muchas veces las acciones religiosas externas no es suficiente, pero la actitud del corazón es más valioso cuando brota el agradecimiento. De los 10 leprosos que Jesús curó, solo uno regresó alabando a Dios a grandes voces. En Lucas capítulo 17, versículo 15 al 16 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Me imagino al samaritano pensando en todo el sistema religioso, diciéndose a sí mismo: no aceptaré esto de ninguna manera. Él estaba asombrado y con un deseo enorme de adorar a Jesús, y volvió. El hombre ya sano no podía parar de gritar alabanzas que brotaron de lo más profundo de su ser. 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno lo elogió. Jesús, sorprendido, responde a su adoración con unas preguntas. En Lucas capítulo 17, versículos del 17 al 18, dice: respondiendo Jesús dijo:
¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Jesús extrañó a los 9 que no volvieron a dar gracias. También se da cuenta de la falta de gratitud. Amadas, las mismas preguntas que fueron hechas en ese momento, nuestro Señor lo hace en estos tiempos constantemente. ¿Dónde están los que sané? ¿En dónde están los que salvé? Los 10 leprosos tenían de nuevo salud, vida. Todos habían clamado la misma oración. Hubo un mismo clamor, una misma voz de necesidad, pero solo uno regresó a reconocer su deuda, junto a una espontánea expresión de adoración y alabanza. Él se postró a sus pies. Amadas, cultivemos una actitud de gratitud, tomando el tiempo para dar gracias a Jesús por las oraciones respondidas, por su constante amor, por su perdón, su gracia y especialmente por la promesa de la presencia de Dios en nosotras. Es fácil ser como los 9 leprosos que se olvidaron de dar gracias a Jesús. Seamos como el uno que se volvió y se detuvo a agradecer y adorar al que le había devuelto la vida. Seamos rápidas para expresar gratitud, al igual cuando clamamos por ayuda. ¿Sabes? El leproso que volvió fue recompensado por su fe y obediencia. Él obtuvo la salud y la salvación de su alma, lo que los otros 9 no. Jesús le dijo en Lucas capítulo 17, versículo 19, lo siguiente: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús le dijo que su fe lo salvó, se refería a la obra de Dios dentro de su corazón. Los otros leprosos se quedaron con cuerpos sanos, pero los corazones enfermos, esclavos de su religiosidad y rituales, estaban muertos. Creo que si cualquier persona adora a Jesús como hizo este hombre, quedando postrado a sus pies gritando gracias sin moderación, esta persona está decidida a nunca dejar a Jesús. En su corazón diría, ¿a quién iré? Como cuando Pedro le contestó a Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El leproso sanado se sintió libre de la esclavitud y supo verdaderamente disfrutar de la libertad de la sanidad física y del alma que Jesús le regaló. Le dio libertad para adorarle. Como cristianas, la gratitud debería estar siempre presente en nuestro corazón. Es una parte de nuestra adoración hacia Él. La falta de agradecimiento nos muestra orgullo en el corazón. Amadas hermanas, con este milagro de sanidad, Jesús logra fortalecer y aumentar la fe de sus seguidores y discípulos, que momentos antes les había pedido, aumentanos la fe. Finalizo diciendo que estoy eternamente agradecida, porque de entre la multitud me escogió. Su poder redentor se hizo vida en mí, y hoy puedo decir, soy libre. Jesús me ha limpiado, Jesús me ha salvado. Siempre hay un motivo de agradecimiento hacia Jesús. Cultivemos esa actitud para ser más fuertes y felices espiritualmente. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.